Señores, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa Contexto Social con una nueva edición. Hoy sábado estaremos conversando con mi querido profesor sobre o bajo el tema Mirabal, memoria y lucha contra la violencia. A raíz de que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Solo que, profesor, yo tengo un asterisco cuanto a eso, ¿verdad? Pero vamos a presentarlo a usted, nuestro querido profesor, ustedes. Bien, muchas gracias, hermano Samuel. Dando gracias a Dios, como cada sábado aquí, que nos brinda la oportunidad de estar acá en su programa Contexto Social, para llevar las informaciones del lugar, tratar temas políticos, económicos, sociales. Ya usted sabe que esos seguidores se conectan tanto de este lado como de aquel lado del charco para ver su programa. Entonces sí, es un programa sumamente importante. El tópico que trataremos hoy es sobre las hermanas Mirabal o las Mirabal o la mariposa, como así se denominaron, y así firmaba Minerva clandestinamente para mantenerse, ¿verdad?, lejos del alcance de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Muy bien, excelente. Pues nada, profesor, no hay tiempo para más introducciones, lo que tenemos que es empezar, ¿verdad? Así es. Profesor, 25 de noviembre 60 1960, un año antes de la de la caída. desaparición física, ¿verdad?, de Rafael Leónidas Trujillo. Mi pregunta es la siguiente, y yo sé que es la pregunta para muchos, profesor. ¿Fue eso como la tapa al pomo, el asesinato de las hermanas Mirabal? Y, profesor, su acompañante, Rufino, que tenemos que hacerle reverencia a don Rufino y ser justo, que la mayoría de las veces cuando nosotros nos referimos como el chofer. Así Sin es. embargo, no era el chofer de Rufino. La historia cuenta que Rufino era como un vecino Así es. que estaba, o sea, él puso su vida en ese entonces para llevarlas a ella a ver a sus esposos, Exacto. aún con advertencia. Eso es. Entonces, ¿fue eso la tapa, profesor? Sí, sin lugar a duda. Sabe que según algunos historiadores, ya la dictadura estaba entrando en decadencia, pero lo que culmina o pone la tapa al pomo, como decimos, es ese crimen que no solamente afectó a la nación dominicana, sino que todas Latinoamérica y países aún de ultramar, de otros lugares, sintieron esas muertes de esas heroínas, ya que muchas personas tenían conocimiento de la lucha que venían ellas llevando a cabo en contra de la tiranía. Eso empieza, según historiadores. El mismo Balaguer escribió un libro, Un cortesano en la era de Trujillo, y ahí Sí. narra parte de la historia de los hechos que acaecieron entre las Mirabal y el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Dicen que Minerva conoció a Trujillo en una fiesta en el 1949 y él trató de cortejarla y ella se resistió públicamente, y eso hizo que el tirano se sintiera abochornado, según lo que narran esos historiadores. Ok, excelente. Entonces, ya después de la pregunta, profesor, vamos a analizar un poco más y se puede hablar o debemos seguir hablando de las hermanas Mirabal, profesor, sin mencionar al señor Rufino. Fíjate, casi siempre en la historia, la persona que, o algunos entienden que es de menor relevancia, tienden a quedarse como en el olvido. Sí. Sin embargo, como ya usted había dicho antes, él no era un chofer, no era un chofer de concho ni un taxista para la época,
sino que prestó servicio como un buen vecino, un amigo, un familiar lo haría con cualquier persona que le solicite ayuda para ser trasladado a algún lugar. Entonces, prácticamente eso fue lo que pudo haber acontecido. No que fue por paga, porque todos sabemos que si esta cita, si es un chofer de concho, obviamente está prestando un servicio por un beneficio. Sin embargo, según algunas informaciones, se ha visto, se ha demostrado que no era un chofer como tal, sino que era una persona que le quiso brindar o ayudar Sí. a la heroína con ese servicio de llevarla o trasladarla hacia ese lugar. Sí, sí. Señores, recuerden, por favor, a todas las personas que nos están dando seguimiento, recuerden que estamos por todas las redes sociales. Síganos, por favor, en Instagram, Medios Ilustrados. Síganos en YouTube. Vaya y suscríbase. Y síganos también en Facebook. Estamos ahí. Hoy estamos conversando sobre las hermanas Mirabal y el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y todo lo que trae, profesor, con todo eso. Vamos a quedarnos en las hermanas Mirabal, profesor. Tenemos a María Teresa, ¿verdad? La menor de las tres. La menor de las tres. Ahí quiero quedarme con ella, profesor. Con la menor y con Dedé. Ahí sí la ve, que fue la que quedó con vida, ¿verdad? La madre de Jaime David. Exactamente, que murió no hace mucho. no hace mucho. Entonces, Fue la única sobreviviente. sí, La que no se envolvió en esos asuntos. de las cuatro. Ahí va, profesor. Las hermanas Mirabal, tenían un movimiento, pertenecían al 14 de junio o solamente eran porque eran esposas de los líderes del 14 de junio. Sí, fíjate, ya a principio cuando se conoció Minerva a Trujillo, no pertenecía directamente al movimiento, sino después entraron y fueron miembros del movimiento 14 de junio, que se crea también en la clandestinidad porque su fundador principal, Manuel Aurelio Tavares Justo, que dicho sea de paso fue el esposo de Minerva, se juntó con un grupo de jóvenes, muchos de ellos intelectuales, eran muchachos que estudiaban, eran universitarios, muchos de ellos crearon ese movimiento con la intención de derrocar al régimen de Trujillo mediante las informaciones que enviaban con pancartas, escritos, periódicos, creados y eso para ellos exponer todos los abejámenes, las aberraciones que cometía el régimen, la tortura que se hacía, las desapariciones de personas, la aparición física, y pues eso creó un gran malestar en lo que era el régimen y en la propia sociedad, que empezó a ver difundir esos ideales de oposición en contra del régimen. Ok, profesor, entonces vamos a ver. Tenemos el 14 de junio, ¿verdad? El movimiento 14 de junio. Era una expedición realmente, se dio, sí, porque... bueno. Ahí vamos, sí, adelante. Sí, eso fue una expedición que se dio, que tratando de derrocar al régimen de Trujillo y fracasó. O sea, el 14 de junio entonces no fue un partido como tal, un partido político como tal, sino fue un grupo. Sí. Entonces, podemos decir que fue un grupo de... Surgió luego, he creado luego como una organización política realmente, sí. Pero sus inicios se da un 14 de junio por la expedición del 59 para tratar de derrocar a Trujillo. Entonces, de ahí quedó el nombre 14 de junio, los catorcistas y eso, que dicho sea de paso, un movimiento de izquierda y tendencia comunista, que todo para la época. Profesor, entonces... ¿por qué? Mi pregunta, la siguiente. Entonces, ¿por qué las hermanas Mirabal? O sea, ¿qué rol jugaban ahí las hermanas Mirabal como tal? Aparte del rechazo que cuenta la historia hacia el tirano, Rafael Leónidas Trujillo Molina. ¿Por qué las hermanas Mirabal? ¿Qué representaba a las hermanas Mirabal
para el régimen, sus esposos presos, pero asesinarla a ella. Venganza. Sí, fíjate, según narra la historia, el tirano se sentía molesto. Según la historia que nosotros conocemos, el tirano se sintió molesto con las hermanas porque ella, según los escritos, lo que hemos podido ver, Sí, publicaban en contra del régimen, hablaban de la tiranía, de todo del daño que hacía la tiranía a la población y los crímenes. Entonces, al denunciar eso públicamente, era echarse en contra de una vez al tirano y a sus seguidores, que no solo a él, sino a todo el que le seguía. sí. La vieron a ella como la enemiga, la traidora, y realmente desde ahí empieza la persecución. Vuelvo y digo, según la historia, Minerva y Trujillo se conocieron en un baile, una fiesta en Sí. 1949, Sí. y desde ahí dicen que él la acosaba, empezó la persecución contra de ella y en contra de la familia. Pero profesor Trujillo, ¿qué le digo? Un hombre que tenía todo, tenía Claro. lo que él quería, las mujeres que él quería. Así es. Viviendo bajo un régimen, tú eres el rey, tú eres el dueño de todo. Sí. Entonces, la historia que se liga muchas cosas, porque se liga la parte política, Sí. se liga la parte de los esposos, se liga entonces el grupo que quería derrotar, ya cansado, Claro. porque estamos hablando de 1960. Así es. Estamos hablando ya que son 30 años. En decadencia ya eran 3 décadas. 30 años. Claro. Entonces, se decidieron ellos ya de salir de Trujillo. Hay algo, fíjate, hay algo que realmente a ciencia cierta nosotros podemos determinarlo, si fue tal así cual como se narra, porque para algunos todo ha sido un montaje. Para algunos historiadores dicen, no, hombre, Trujillo no tuvo que ver con la muerte Eso de la lo hermana vamos a hablar Mirabal. también, sí, claro. Entonces, son cosas que uno a veces se pregunta, ¿fue cierto lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos a través de los libros? ¿O solo es una historia maquillada para tapar los verdaderos culpables de la situación? Sí, profesor, sí. Nosotros hemos, a través del tiempo, ¿verdad? Muchas teorías han estado cosiéndose alrededor de las hermanas Mirabal y del dictador Rafael Leónidas Trujillo, incluyendo teorías que dicen que su desaparición, o sea, la desaparición física de las hermanas, Trujillo no fue el responsable. Así es. Incluso han salido rumores de decir hoy en día que Trujillo era compadre de los padres de las Mirabal, que según no... Bueno, no eso era normal. sí, Eso bueno, prácticamente- parte sí, pero lo que ellos entendían que él respetaba eso, el compadrato, es ser compadre, algo que él lo respetaba. Y en esa época, y han tejido la idea de que si eran compadres, él tenía respeto por la familia y no es como se ha contado. Eso ha surgido en algunos comentarios. Bueno, señores, interesante. Me gustaría leerlo a ustedes también a través de todas las redes sociales sobre este tema tan interesante como lo es. Estamos hablando de las hermanas Mirabal, estamos hablando de Trujillo y por supuesto estamos hablando entonces de la no violencia contra la mujer. Profesor, podríamos decir que las hermanas Mirabal, aunque no oficial, podemos hablar de movimiento feminista. Sí, claro. Muchas se sintieron inspiradas por la lucha de ella. Incluso en Argentina se habla de las hermanas Mirabal, las mariposas, sí, y otros países de Latinoamérica. Sí, pero 58, 59, 60. En esa época, ¿podemos hablar nosotros entonces de feminismo o de empoderadas? Bueno, No sé, o política. podría hablarse del mismo feminismo en la época como tal vez no a escala mayor como lo vemos hoy en día, pero sí inicia prácticamente con estas jóvenes empoderadas y sin temor, sin miedo, porque tomar una decisión para tú enfrentar un régimen donde tú sabes que tiene... Tu vida está ahí, sí, y tu vida en riesgo y aún así tú no sentir ese temor y arriesgarte como ellas lo hicieron, pues de gran valentía. La más pequeña creo que tenía unos 25 años, la mayor 36 y Minerva 34 años, si mal no recuerdo así. Esa era la edad de ella a la hora de su muerte. Sí. O sea, que era bastante jovencita.
Bueno, señores, seguimos nosotros hablando de lo que son las hermanas Mirabal. Obviamente es un tema que tendríamos que vamos a tocarlo siempre. Es un Así tema es. histórico, pero también ese tema histórico, profesor, cuando regresemos de la pausa, vamos a echarle la vista y ver lo óptico del contexto actual. Así es. Esto es contexto social. No se muevan, que nosotros entonces regresamos con más de este interesante tema. Eso es correcto. Talento y juventud, transparencia en las noticias. Ilustrados TV Show. De Boca Chica su estación. Aquí en su programa Contexto Social. En el día de hoy estamos hablando sobre, bueno, el tema de hoy es las hermanas Mirabal, memoria y lucha contra la violencia. Así es. Profesor, no sé si dejarlo contra la violencia o contra la violencia con la mujer. Entonces, este tema que tiene muchas aristas, ¿verdad? Así es. Muchas aristas. Y la pregunta que voy a hacer ahora, mi querido profesor, es una pregunta que mucha gente se la hace, pero quizás por desconocimiento, y se la hace a lo interno. En el momento, no después, en el momento, ¿cuál era el aporte de nuestras queridas mariposas? El aporte de las hermanas Mirabal. En el momento, 1958, 59, y ya 60, vamos a decirle, antes de su desaparición física. ¿Cuál era? ¿Qué podemos decir nosotros? Mira, las hermanas Mirabal o la familia Mirabal hicieron o hacían este aporte. Bueno, fíjate, el principal aporte que hicieron a la sociedad fue denunciar los crímenes que cometía la dictadura. Okay. Pero eso no lo hacía todo el mundo, profe. Bueno, no todo el mundo, porque había miedo. Había miedo y que por eso se reconocen como heroínas, porque se envalentonaron, por así decirlo. Y muy pocas personas, y sobre todo féminas, salían a la palestra pública a hacer denuncias como estas tres muchachas. Lo hicieron con gran valentía, que dicho sea de paso, ni siquiera en Santo Domingo se hace así, sino que siendo ella desde Salcedo, Ojo de Agua, desde allá, se deciden trasladarse a estudiar a Santo Domingo, que su padre incluso no estaba de acuerdo, parece temor porque sabía que la muchacha tenían un pensamiento diferente a lo que era la tiranía y que eso le iba a traer problemas, sobre todo si venían, como dicen, a la boca del lobo, iban a trasladarse de allá hacia acá. Y ahí pues posiblemente eso también la hizo a ella crecer tanto en el movimiento y antes del movimiento, cuando ya empezaron a mostrar su inconformidad con el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces son pocas las mujeres que salen a tomar esa decisión en esa época tanto de
el año del 59 al 60 y mucho antes, porque eso empezó en los años 40, obviamente. Entonces, creo que a eso se debe. Su mayor aporte fue eso, la lucha que hicieron en contra de la tiranía. No tenían, obviamente, el poder para derrocar por sí sola un régimen tan poderoso que estaba consolidado como uno de los más sangrientos de América Latina y de los más fuertes, con un servicio de inteligencia que ni la CIA en esa época lo tenía, porque el CIN tenía una potestad, estaba para vivir en un país latinoamericano y con poco tal vez aparato sofisticado. Yo pienso que estaba por encima de la CIA, del FBI. Entonces, ¿quién en su sano juicio, vamos a decir así, como dice el campo, va a enfrentar a un régimen así que tenga la facultad de buscar una persona en Estados Unidos y traerla al país para ejecutarla? Entonces, hay que tener valor para hacer eso. Entonces, esa muchacha arriesgaron su vida y la de su familia, porque no solo la de ella, pusieron en juego la vida de los familiares. Lo único que no se extendió más allá porque el objetivo eran ellas. Por eso tal vez la madre de Jaime David permaneció viva hasta hace pocos días, porque no se involucró así directamente como ella tres. Sí, sí, y quizás porque no les acompañó también esa... El día del noche, fatídico suceso, exactamente. Sí, no les acompañó. Profesor, vamos a traer entonces el tema al contexto actual, la violencia contra la mujer. Gracias, Meli del Orbe, por estar en sintonía. Sí, señores, compartan el programa, compartan el programa, pónganlo de estado, hagan cortes, déjennos por favor sus comentarios y sobre todo suscríbanse en nuestra cuenta de YouTube, Medios Ilustrados, y también usted nos puede sugerir algunos temas que quieren que nosotros toquemos aquí en su programa Contexto Social. Eso es así. Profesor, el sacrificio de las hermanas Mirabal, como usted yo la acabo de explicar, esto no es una pregunta, y no vamos ahora a comentar, analizar en lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en nuestra querida República Dominicana, el auge de la violencia. No le voy a llamar solamente violencia contra la mujer, sino violencia intrafamiliar. Sí, claro, porque se ve en ambos ámbitos, aunque se ve más en las mujeres, pero se ve en ambos. Sí, obviamente no vamos a negar que la mujer lleva la parte más pesada aquí en esto, porque esto no es solamente algo físico, profesor. Hay una violencia emocional muy alta. Eso es correcto. Eso es muy alta, que termina entonces en lo físico. Así es. Que podríamos preguntarles a los amigos redevidentes, ¿valió la pena el sacrificio? El sacrificio, viendo lo que nosotros estamos viviendo en el contexto actual, un Ministerio de la Mujer que recibe miles de denuncias todos los años. Muy pocas respuestas hay en cuanto al tema, profesor, por ninguno de los organismos, ni ministerios públicos, ni los ministerios, ni oficinas de género. Hay muy pocas, pero muy pocas. Eso es correcto. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo, profesor. Bueno, fíjate, creo que una de las principales acciones que tenemos que hacer o tomar es educar desde el hogar, empezar a educar tanto hembra como varón, educarla y que se empiece a crear un ambiente de respeto mutuo donde tanto el varón respete a la hembra al varón, y seguir con esa misma tendencia en las escuelas, también seguir fomentando la no violencia, porque realmente la violencia alcanza al que la ejerce y al que la sufre, como quiera. Tarde o temprano, el que es violento va a pagar las consecuencias de una u otra forma. Entonces, nosotros lo que vemos a través del tiempo, que se perdieron esas 3 vidas ahí, y nosotros conmemoramos cada año. 4 vidas, profesor. Sí, 4 vidas acompañando a Rufino. Hablo de la fémina. Sí. En ese sentido, nosotros podemos decir, como te dice, valió la pena. Se ha mitigado o hemos tenido más violencia después de, porque son muchas las muertes que acontecen
sobre todo en nuestro país, en contra de la mujer, aunque han muerto hombres también, pero la mayor o la carga más pesada la llevan la femenina. Entonces, hay que empezar a retomar ese tema con seriedad, que los organismos, las organizaciones, el Estado se encargue de llevar políticas eficaz y eficiente para que eso sea erradicado, no para mitigar nomás, sino para que sea erradicado, porque creo que se puede. También las iglesias, que son fundamentales en esos temas también, en cuanto a doctrina, en principios y valores, también tienen que empoderarse en ese sentido y seguir promoviendo lo que es el respeto mutuo entre las personas, y así se evitan esos casos de violencia que se dan o que nosotros podemos ver en la sociedad. Así es, señores. Nosotros obviamente tenemos que hacer el llamado siempre a, no sé, a que seamos más pacientes, profesor. Tengamos un poquito más de conciencia, entender que los momentos como tal, los momentos malos, mi querido profesor y amigos redevidentes, van a llegar, y que los momentos buenos tenemos que aprovecharlos. Así es. Y seguir. Profesor, seguimos aquí entonces con nuestra historia, con nuestro interesantísimo programa en el día de hoy, que lo hemos elaborado con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Y con mucho amor para que usted pueda consumirlo. Ahí tenemos desde Jersey, New Jersey, sí. Jersey. Saludos, por favor. A la guerrera Poli. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía con tu programa Contexto Social. Y que nos deje sus comentarios. El señor director. Gracias. Déjenos su comentario y feliz Thanksgiving, profesor. Exacto. Entonces, dejen su comentario, tanto usted, querida, como Diosmeli del Orbe, que es una de mis coordinadoras del centro educativo y está conectada aquí con nosotros viendo el programa. Dejen su bueno, sí, perfecto. Dejen su comentario. Sí, usted tiene sus añitos. Tengo una cosita, profesor. Yo creo que no destapemos esa caja de Pandora. Sí, tengo una cosita. Pues bien, entonces hagan su comentario, que estamos tocando el tema, trabajando este tópico de lo que son las hermanas Mirabal, asesinada junto a Rufino de la Cruz en el 1960 por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Muchas personas dicen que esa ejecución no vino directamente por orden de Trujillo, sino que fueron parte de su lacayo que tomaron la decisión para sacarlo del escenario. Entonces hagan su comentario y lo que ustedes creen sobre ese tema. Bueno, y no hace mucho que vimos a una señora inculpar a un héroe nacional. Sí. Nunca lo creí. Yo creo que desde niño yo tuve una percepción diferente. Para mí es un traidor. Ningún héroe nacional fue coronado por un déspota, obviamente, como lo digo siempre, que los villanos se honran entre sí, esos dictadores. Pero de héroe no tenía nada ese. Murió como un general vitalicio, pero no descarto realmente. Para mí no es una idea descabellada de que haya sido él el autor. No lo voy a afirmar porque no estuve ahí, no sé, no tengo ese conocimiento, pero si alguien lo dice y tiene las pruebas, pues sería bueno que la presente. Sí, ella decía que el héroe nacional, el general, era el autor intelectual de ese atroz, de ese crimen. Y que, bueno, señores, nosotros... Y el caso es que a veces nos preguntamos, y perdone que le interrumpa, no, adelante. Que todos fueron ejecutados menos él. Menos él. Entonces eso deja como muchas cosas que decir. Porque entonces, ahí sí, bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en la historia. Sí. Porque muchos historiadores dicen que él fue que dio el paradero a los demás. Sí. Entonces ese es el problema. Es que, como digo, yo no lo vi como un héroe, sino como un traidor. Y quedó demostrado también cuando lo hace en el 65. Que él es el que se encarga de hacer la carta para 63. que... la de abril. Sí, en el golpe de Estado a Juan Bosch, él y Wessing, pero las cartas las dirige él a Estados Unidos para que invadan otra vez la nación. Entonces, ese es un traidor y muere como un héroe, un traidor a la patria. Eso es correcto.
Leo, Pues, gracias por estar en sintonía. La gente de aquel lado del charco siguen con siguen nosotros. ahí, no, señores, Leo, muchísimas gracias por estar en sintonía, hermana. Dejen su comentario. Estamos tratando el tema de lo que fue el asesinato de las hermanas Mirabal y la no violencia contra la mujer. Así que hagan su comentario que nosotros vamos a leer. La gente está pendiente, profesor, porque el que no conoce su historia Tiende a repetir de nuevo. decía, el profesor Juan Bosch. Así que nada, señores, nosotros seguimos aquí en este programa tan interesante como es el de las hermanas Mirabal. Estábamos hablando, ya hablamos de la memoria, estábamos hablando de la lucha, profesor. La lucha que nosotros vivimos día a día. No tenemos un Trujillo físicamente, Sí, sí. pero aparece como que el espíritu de Remanente. nunca se ha ido. Sí, eso siempre se hablaba. Aún después de la ejecución de él o el ajusticiamiento, decían que quedaba el remanente. Y lo vimos a lo largo de la historia. Balaguer. Sí, claro, una Sí, porque réplica. la historia del dominicano es una historia como que nosotros somos especiales. Sí. No, nosotros tenemos Trujillo para entrar con Balaguer, 22 años. Y una persona que tuvo al lado de él, que estuvo ahí, la gente decía, no, ese era el cerebro de él. Presidente como Trujillo. Claro. De que un presidente títere, pero presidente. se consolidó con el poder, porque Sí, aun claro. cuando después del ajusticiamiento, él y Ramfi se pone al mando de las Fuerzas Armadas y él era el que tenía el gabinete del Ejecutivo, o sea que desde ahí ya tenía su maquinaria estructurada. El discurso de Balaguer frente a ese ferro de Trujillo, eso fue... Y ese remanente lo apoyó a lo largo de toda su vida porque siguieron con él. Nunca se vio de que intento de militares porque sabía colocarlo en lugares estratégicos. Mira, a Inbel Barrera lo hace general vitalicio. Y héroe nacional. Sí, héroe nacional. Agarra y pone a Elia Wessing a su lado también como secretario de la Fuerza Armada. O sea que era un zorro, un caudillo que tenía manejo para poder controlar lo que podía hacerle daño, no lo tenía de lejos, sino tenía cerca para mantenerlo vigilado. O sea, que era un zorro. Balaguer ocupó, bueno, esto no es de Balaguer, pero tendríamos que hacer un programa también para hablar Sí, sobre claro. Balaguer. Sí, Ocupó, profesor, todos los cargos Claro. que hay en el Estado, Sí, ocupó, desde mensajero hasta presidente. Claro. Ese tenía que saber. Educación, subsecretario de Educación, vicepresidente, canciller, todos los cargos. La verdad de la ejecución de la hermana Mirabal que usted y yo no sabemos, ese la sabe. Ese la sabe. Claro, sí. ese la sabía. Se llevó su secreto a la tumba. Sí, así es. Señores, la lucha contra la violencia. 25 de noviembre, profesor, Día Internacional. Así es. Violencia contra la mujer. La ONU, 1999, ¿no? Ajá. Entonces, esa historia de nuestras mariposas, de las hermanas Mirabal, esa lucha, y luego entonces terminar con su ajusticiamiento. A veces como que creemos que se ve como que los malos salen ganando, profesor. Porque al final la desaparecieron físicamente. Así es. Eso es. Y nadie correcto. pagó. Bueno, creo que 6 meses duró, no hay preso. Y de la forma, profesor. Háblenos de esa noche, de ese supuesto accidente. Bueno, también tenemos que dar la mención honorífica al médico, al doctor, que se atrevió a decir, no, esto no fue un accidente. Claro. Sí. La mujer la maltrataron. Claro, hubo tortura, ahí se fueron estranguladas, le cayeron a garrotazos para simular, o sea, que los golpes, ellos trataron de ver, o sea, ellos no se imaginaron que se iba a hacer alguna investigación y que todo se iba a quedar así. Entonces dice que después de torturarla, de matarla a palo prácticamente y estrangularla, entonces deciden arrojarla con todo y el vehículo a un precipicio, un barranco, para simular que fue un accidente. Sin embargo, eso fue desmentido más tarde cuando se dan cuenta de que realmente lo que hubo fue una ejecución. Sí, claro, claro. Y eso no ha tenido ni que duda alguna para decir que realmente fuese un accidente. La realidad fue esa, un crimen que... Es decir, de pagar no se pagó realmente como debió pagarse, porque vuelvo y reitero, con el ajusticiamiento del tirano, como quiere el remanente siguió en el poder. Bueno, profesor, uno de los autores y los de los responsables directos, el señor Johnny Aves,
Ser el jefe del SIN. Del SIN, que de hecho hay un libro del señor Tony Raful que se llama Johnny Ave, Vivo, Suelto y Sin Expediente. Así mismo. Así se llama. Nunca pagó Johnny Ave. No, es lo que le digo, quedó ese remanente ahí después de la muerte del tirano y siguió muy campante, sin pagar las consecuencias por los crímenes que había hecho, porque ese es, según lo que narra la historia, todos los crímenes que se cometieron en las cárceles del país, Sí. ese era el autor, ese era el que se encargaba de dar la orden para cometer todos esos crímenes y esas vejaciones que se cometieron contra los civiles y algunos desertores militares también. Bueno, señores, profesor, en esta última parte hablamos ahorita, tocamos un poco sobre el contexto actual, la violencia, el rol de la mujer. Sí es. Ese profesor está todavía tan marcado, esa lucha de género, ya no ni siquiera igualdad de género, yo lo veo como una lucha de género que personalmente entiendo que nunca va a tener fin porque que nunca vamos a ser iguales. Sí, yo siempre digo, yo cambio. Por ejemplo, bueno, uno de las primeras asignaturas que di iniciando la maestría, me tocó tratar el tema de lo que es equidad o igualdad de género. Yo siempre me voy más por equidad. Por equidad. Porque es que igualdad no es lo mismo que equidad y a veces la gente tiende a confundir una cosa con otra. Lo que debe existir ahora es equidad de ambos, porque es que cuando hay equidad, el balance se da normal. Por ejemplo, si yo estoy de este lado de la cerca y tengo 7 pies, tengo 2 pies menos que usted y otro está al nivel suyo, el más pequeño soy yo, para que haya equidad, ¿qué tenemos que hacer? Para yo poder ver de aquel lado. Ustedes pueden ver, porque ustedes tienen que igualar. Vamos a buscar un banquito que me iguale al tamaño de ustedes. Y entonces así hay equidad. Entonces no es igualdad, sino equidad. Eso es lo que debe de promoverse y es lo que debe existir. Nosotros hemos visto, pues, hoy en la sociedad que la violencia se ha incrementado más, incluso después de que se habló del empoderamiento de la mujer, Sí. es cuando la violencia ha aumentado más. Que entonces yo digo, entonces ahí hay que hacer un análisis profundo y ver que tal empoderamiento lo que ha conllevado es a más violencia. Porque yo digo, un pleito no se da entre uno solo, tienen que haber dos para que haya un pleito. Sí, claro. Porque nadie, bueno, a menos que esté mal de la tutú, como dice en el campo, va a fajarse a pelear solo. Siempre es cuando dos personas entran, se enfragan en una discusión y terminan luego ya lo que es la agresión física. Entonces yo pienso que cuando se empieza a controlar eso debe haber un balance de que si alguien sube, el otro baja y así entonces puede haber un nivel de equilibrio y esas violencias que se dan de llegar hasta la agresión pues no se va a dar. Te dijo algo importante ahorita y es que la violencia no se da solamente en lo físico, sino también en lo intrínseco, claro. Porque viene lo emocional. Claro. Y hay personas que dicen, prefiero que tú me hayas dado un golpe y no me hayas dicho esa palabra. Entonces son hirientes, hieren a la Sí, persona. hay ejemplos tan básicos, profesor. Por ejemplo, no es lo mismo que una mujer le dé una galleta a una mujer que un hombre le dé una galleta a un hombre. Es que No lo toman iguales, ¿verdad? Porque que el hombre entiende que lo último que tú puedes hacer el hombre es darle una galleta a un hombre. O sea, Eso es un así. hombre a un hombre. ¿no? Porque que el hombre es así. Yo entiendo que esa es la naturaleza del hombre como ser humano, como género, como hombre. Así. Entonces, y la mujer, obviamente, también tiene su naturaleza como mujer. Yo siempre he dicho, o sea, tú tienes que escucharla porque esa es su forma Claro, de así. desahogarse. Eso es así. Nosotros no, nosotros morimos por dentro, profesor, y nos callamos. Y el desahogo de nosotros es ir al domino, Claro. ir al play. Así es. el desahogo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando vivimos o convivimos dos personas, no importa que seamos pareja, que seamos compañeros, socios, yo tengo que soltar. Así es. Y también la otra persona también tiene que ceder. Ambos tenemos que ceder. En una sociedad hay que ceder, profesor. Eso es así, eso es O correcto. sea, tenemos, mira, a mí me gusta el rojo, para ti te gusta el verde, está bien, vamos. Permítame el rojo hoy y mañana yo te permito el verde. Claro.
Eso es. Eso lo que va a llevar nosotros a convivir. Entonces yo creo que la lucha de las hermanas Mirabal, el sacrificio de las hermanas Mirabal, lo que significó eso posteriormente, no se puede quedar en el olvido. Eso es así. Eso debe de fomentar, sí. Decía ahorita que otras naciones, otros países nos tienen como un referente. Claro, En la lucha de las mariposas como un referente, y nosotros aquí no podemos sencillamente estar así, profesor. Eso es correcto. Hay algo importante, hablando ya en lo que es el contexto actual y la violencia que se vive a nivel nacional, sobre todo con la fémina. Siempre trato de aconsejar, tanto les digo a mis estudiantes y le hablo de eso, le digo, no hay necesidad de llegar a la violencia. A familiares, amigas, le digo, si son féminas, digo, mira, yo soy hombre y mi consejo es para ti que no tolere agresiones, muy bien, ni verbales, ni físicas. La mujer que se acostumbra a aguantarle a un hombre, que le dio una galleta, ya después de la galleta viene el trompón, el ojo abollado, hubo el hueso roto, va a seguir con esa violencia porque se hace tolerante a una violencia y entonces ya hace una cultura de esa violencia. Cada vez que ese fenómeno quiera usar la violencia, la va a usar y usted que lo permite. Entonces, lo hizo una vez, no le dé la oportunidad que lo haga 2 veces, porque es que el agresor, el violento, lo hace una vez y lo sigue siendo siempre. La mayoría de esas mujeres que han perdido la vida fue porque le dieron una oportunidad más a un criminal de eso. Eso es correcto. Yo hablaba, casi nunca la primera vez, profesor. Tengo una compañera usted se recuerda la abogada que perdió la vida en San Pedro, que el marido. 55, 255 puñaladas, yo recuerdo. No la de los tiros, la que era de que iba a trabajar en la embajada. Los tiros, sí, él la agarró y él estuvo preso. Ella fue y lo sacó. Le dio la oportunidad y él fue a su propia casa. Su hermana trabaja conmigo. Wow. Y él fue a su propia casa y la ejecutó. Entonces, si usted como mujeres le dan la oportunidad al hombre que la maltrate una vez, lo va a seguir haciendo siempre, porque es que no se va a arrepentir. Cuando esa persona tiene ese trauma, o sea, esa condición de ser violento, solamente Cristo puede cambiar la vida de esa persona. De lo contrario, va a seguir haciéndolo. Entonces, no espere a que sea tarde. Eso de que dame la oportunidad que yo voy a cambiar. Mire, yo soy hombre, hermano Samuel, y yo le digo, no cambian. No. Y como dice que en mi campo, el perro huevero, aunque le queme la boca, sigue comiendo huevo. Entonces, cuídese, aconséjele a sus hijas también lo mismo, que no tolere violencia, que dejen eso. Si hay una relación tóxica, como decimos hoy en día, y usted ve que esa persona se convierte en un perseguidor, que no la deja respirar, no la deja estar con amigos, con la familia, salga de ahí, que ese es un futuro agresor. Entonces hay que ir educando a la población en ese sentido. Entonces, la hermana Mirabal, que son un referente, tanto nacional como internacional, lucharon en contra de la violencia, de la tiranía, de ese régimen que violentaba los derechos del ciudadano. Ellas lucharon para que hoy en día nosotros pudiésemos tener una mejor nación libre de una dictadura similar a esa. Sin embargo, de una u otra forma, la violencia en nuestra nación no se erradica. Sigue día tras día. Vemos siempre casos lamentables y muy bochornosos que pasan de esas violencias, como te dijo ahorita, intrafamiliar, porque se da también en ambos géneros, aunque sabemos que las cargas pesadas las llevan las féminas. Así es, profesor. Bueno, señores, nosotros hemos llegado a la parte final de ese interesantísimo programa, una conversación a la altura de lo que es contexto social. Sí. No podía ser menos, profesor, con un tema tan interesante como el tema de las hermanas Mirabal, y que además tocamos entonces de la que era inolvidable, valiente hombre, quien fue Rufino de la Cruz, que hacer justicia no fue el chofer de las hermanas Mirabal, fue un hombre valiente que decidió acompañar, como él les decía, a las muchachas. Así mismo, eso es así. Noche. Eso es Entonces, correcto. También allí perdió la vida aquel señor Rufino de la Cruz. Claro, era evidente, no querían dejar testigos para que pudiesen decir quién ejecutó la orden y quién hizo
esa diablura esa noche. Lamentablemente, se fue con ellas. Así es. Se fue con ella, sin embargo, profesor, se fueron las hermanas Mirabal, no la tenemos físicamente, no tenemos a Rufino físicamente, pero tenemos ejemplos en Rufino, ejemplo de valentía, Así ejemplo del el que empeña su palabra, en las hermanas Mirabal, ejemplo de coraje, ejemplo de mujeres valiosas, y esto no podemos tirarlo a la borda, querido profesor. Eso es así, Y estimado. amigos redevidentes. Esa es la realidad. Señores, nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado Así en es. un contenido tan o más interesante como este. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden ir a todas las plataformas digitales. Y en YouTube, suscríbase. En Facebook, denos a seguir y déjenos su comentario. En Instagram también, apóyanos con un comentario y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas, profesor. Eso es así, hermano Samuel. Pues bien, ya hemos llegado al final de la transmisión de su programa Contexto Social. El próximo sábado entonces daremos con ustedes. Pueden dejar sus comentarios sobre los tópicos, los temas que nosotros hemos de tratar aquí en el programa. Sí, claro, Reiterando, dice la poderosa Poli, la guerrera, dice muy buen temas Ay, gracias. que tienen y es muy importante. Así es, gracias querida, queremos que siga apoyándonos, viendo el programa y que también hagan su aporte y que pueda llegar a toda la sociedad, tanto dentro del país como ustedes que están fuera del país. Deseo ustedes que están de aquel lado del charco que pasen una feliz fiesta navideña, que ya estamos casi en eso, estamos ya entrando al mes más alegre. Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, que la pasen súper bien, que agarren ahí ese pavito bien sazonado que ustedes se dan en el Día de Gracia. Y nosotros desde aquí pues nos sentimos felices de saber que ustedes están bien. Si ustedes están bien, nosotros también lo estamos. Así que Así es. Dios le bendiga y hasta la próxima. Papá Dios me lo acompañe siempre. Bye. Amén.